muchachos. Déjame comenzar a grabar. Sean todos bienvenidos a la última sesión de este núcleo, ¿sí? El núcleo de matemáticas. Bueno, hemos llegado ya a la última reunión, a la última sesión. Y bueno, antes de comenzar, pues les cuento, ¿no? Espero que ya mañana terminar de corregir los trabajos de aplicación, ¿ok? Digamos, pues le daré la información allí ya por el campus. Es muy importante que después que ustedes revisen el trabajo me hagan saber cualquier duda, cualquier inquietud, ¿ok? Eh, para que, bueno, cuando se vaya a presentar al final ya ustedes sepan todas sus notas, ¿ok? Eso sí es muy importante que ustedes conozcan, ¿sí? Todas sus notas antes de presentar el examen final, ¿ok? Pues en particular el día de hoy es más que todo la parte de derivadas. Digamos, pues he visto los trabajos de aplicación y bien, ¿no? En algunos, bueno, en la mayoría no los he terminado de corregir, precisamente por eso no puedo liberar, digamos, las notas, porque tengo que, digamos, corregir todos para después liberarlos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud antes de iniciar el día de hoy. No, profe. Bueno, ok. Entonces voy a compartir por aquí la pantalla. Ok. Entonces, muy importante. Me faltó algo. Denme un minutico. Ya vemos, denme un minutico mientras instalo algo que se me olvidó instalar. Un minutico, muchachos. Y ya regresé. Bien, muchachos, entonces veamos. Bueno, ya les comenté, muy importante revisar sus calificaciones, ¿cierto? Revísenlas todas y bueno, cuando tengan ya el trabajo de aplicación habilitado, pues entonces revisarlo. Digamos, cualquier inquietud, por favor preguntar, ¿cierto? Muy importante. Bueno, la parte del supletorio, eso son más que todo para los muchachos que hayan presentado eso, pero en este curso no. Bueno, el Kahoot, vamos a hacer un Kahoot al final de la sesión de hoy, como siempre, ¿sí? Entonces, nada, comencemos. En esta sesión, ¿cierto? Nos vamos a enfocar más que todo en la parte de derivadas, ¿cierto? Para el ámbito administrativo, ¿no? Las derivadas es un punto, digamos, crucial. ¿Por qué? Porque con las derivadas yo puedo calcular mínimos y máximos, ¿no? Dependiendo de, digamos, una función, ¿ok? Entonces, por ahora vamos a ver estos dos ejemplitos, pero después tenemos un problema bien interesante
¿no? De dónde usar, digamos, la parte derivada, ¿no? En el ámbito práctico, digamos, en la parte administrativa. Entonces, por ahora, recordemos algo muy importante, ¿no? Las derivadas tienen, las derivadas tienen unas propiedades, ¿ok? O sea, existe algo que se llama las propiedades, ¿sí? De la derivación, ¿ok? Es una tablita que, por ejemplo, dice que si y es una constante, entonces la derivada es cero. Si y es igual a x a la n, entonces la derivada es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, hay varias propiedades o técnicas, en este caso de derivación. Es un cuadrito, lo van a poder encontrar ahí en el libro, ¿cierto? En la cartilla. Ahí está lo que sería el libro, digamos, sobre las propiedades de derivación. Ahora, cuando yo tengo una función como esta, yo debo recordar que existe una técnica, ¿no? En este caso, de la derivación para cocientes, ¿ok? Para cocientes. ¿Okay? Recordemos que hay dos formas de escribir la derivada, ¿ok? Dos formas para escribirla, para escribir las derivadas. Una de ellas es esta, y', ¿ok? Esta nomenclatura la usaba Newton. ¿Sí? Y la otra es con diferencial, ¿ok? Diferencial de y sobre diferencial de x, que significa cómo varía y respecto a la variación de x, que esto lo usaba más que todo Leibniz. ¿Okay? ¿Sí? Pero bueno, eso no es muy importante, ¿no? Lo más importante para nosotros es cómo derivar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una función como esta, ¿sí? La técnica de derivación que voy a usar es la del cociente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la función en este caso, si se pone a ver, tiene un numerador y tiene un denominador. Entonces, lo más, digamos, lógico es usar la técnica del cociente. ¿Qué te dice la técnica del cociente? Te dice, bueno, tengo que agarrar, ¿no? Y yo tengo una función arriba y tengo una función abajo, ¿cierto? Entonces, de hecho, la voy a escribir aquí. Por ejemplo, si yo tengo y igual f de x dividido g de x, entonces la derivada vendrá siendo la siguiente. Vendrá siendo, paso una línea de fracción y me dice la técnica que sería la derivada del primero, ¿sí? Por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Y abajo sería el polinomio al cuadrado. Eso es lo que dice la técnica. ¿Ok? Como les digo, es una tablita, ¿cierto? Que la van a poder encontrar en su plantilla. De hecho, vamos a buscarla de una vez porque, digamos, es muy importante que todos sepan dónde encontrarla. Entonces me voy al objeto de aprendizaje 4, recursos. Sí, vamos a ver, objeto de aprendizaje 4, este que está aquí. Claro, esto te habla de límites, ¿no? Pero después llegamos a lo que es la sección de derivadas. Por acá tiene que estar.
Ujú. Derivada. Aquí está la parte de derivada de funciones. Y la tabla que les digo es esta que está aquí, ¿ok? Página 260, ¿sí? Aquí está propiedades, ¿cierto? Todo esto es lo que les estoy diciendo. En particular, esta es la que estamos nosotros trabajando en este momento, ¿ok? Que es la derivada de un cociente de funciones, ¿sí? Entonces, allí es donde está la tabla que les estoy diciendo, página 260. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Significa que la función, ¿no? De x cuadrado más 5x más 6, yo la voy a derivar, ¿cierto? Y después la voy a multiplicar por x más 3. Luego viene una resta y entonces sería x cuadrado más 5x más 6. Y el segundo polinomio, dice x más 3, se derivaría. Y luego quedaría x más 3 al cuadrado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que indica esa propiedad, ¿cierto? Esa propiedad lo que te dice es cómo derivar. Ahora bien, ¿cómo puedo derivar esto? ¿Cierto? Es un polinomio que yo puedo derivar. Como son sumas y restas, entonces simplemente derivo cada uno por separado. En este caso, la derivada de x cuadrado sería 2x, ¿ok? A la 2 menos 1, ¿cierto? Porque claro, el 2 baja y le resto 1, ¿ok? Esa es parte de la técnica de derivación. Más 5 por 1, ¿eh? Porque la derivada de x vale 1. Más 0. ¿Sí? Y todo eso multiplicado por x más 3. Entonces, claro, vean lo que hice. Lo que hice fue aplicar estas técnicas, ¿sí? La derivada de un número es 0, ¿sí? La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, ¿sí? Eso fue lo que apliqué aquí. Luego, menos, esto lo repetiría, x cuadrado más 5x más 6, por, entonces la derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. Y abajo quedaría x más 3 al cuadrado. A veces me preguntan, ay, ¿por qué no desarrolló el denominador? Y yo siempre digo que eso no es bueno, ¿ok? Si usted puede, no desarrolle el denominador, o sea, déjelo así como está, en x más 3 al cuadrado, déjelo así, tranquilito, ¿ok? ¿Por qué? Porque así si aparece algo en el numerador lo voy a poder simplificar, ¿ok? Lo voy a poder tachar. Mientras que si lo desarrollo, entonces no lo voy a poder hacer. Bueno, entonces aquí quedaría 2x más 5 por 1 es 5. Más 5 que multiplica a x más 3. Menos x cuadrado más 5x más 6 por 1. ¿Ok? Porque esto es 1. Y aquí sería x más 3 al cuadrado. ¿Ok? Vean que el igualito lo estoy repitiendo. ¿Ok? Ya una vez con eso, ¿qué hago? Ah, bueno, tengo que terminar de desarrollar el numerador. O sea, aquí voy a aplicar distributiva, ¿cierto? Distributiva de cada uno de esos elementos. Aquí también, aunque vamos a ser realistas que el 1 es un elemento neutro, así que no hace absolutamente nada. Entonces, ¿cómo quedaría? Esto es prima, disculpen aquí, esto no es un 2, es y prima. Entonces, ¿cómo quedaría la y'? La y, en este caso, la derivada de y. Bueno, si aplico la distributiva, quedaría 2x por x, 2x cuadrado, más 5x, más 2x por 3, 6x,
más 5 por 3, 15. Y ya. Y por otro lado, quedaría este negativo, afecta a todo, entonces sería menos x cuadrado menos 5x menos 6. ¿Ok? Así de sencillo. Ah, pero todavía le falta, claro, todavía le falta, ¿no? Estaríamos hablando entonces que la derivada, entonces x cuadrado menos x cuadrado, como este señor no tiene nada, se supone que ese señor es 1, ¿sí? Se supone que el valor es 1. Entonces, 2x cuadrado menos 1x cuadrado, me quedaría x cuadrado. Si quiero, puedo ponerle un 1, pero ya eso es lo mismo. Por otro lado, tengo más 5x más 6x menos 5x. O sea que quedaría más 6x, porque claro, este señor se cancela con este y nada más quedaría 6. Menos 6. ¿Sí? Menos 6. Muy bien. Y abajo sería x más 3 al cuadrado. ¿Sí? Y ya, eso sería todo. Esa sería, digamos, la solución de la primera derivada. ¿Ok? Entonces, Profe, el denominador nunca se va a derivar. no, no, porque la técnica, fíjate que en la técnica del cociente, el denominador no se deriva, ¿no? El Ajá, denominador más bien pasa al numerador, ¿ok? En donde se deriva una parte y la otra no. ajá. ¿Ok? Entonces, por técnica, eso, digamos, el numerador más bien pasa hacia arriba, uno se deriva y el otro no. Y el de abajo se eleva al cuadrado, pero no se deriva. O sea, el denominador en sí no se deriva. Profe, tú ahorita en la tabla que vimos, que nos Sí. mostraste, tú aquí nos mostraste la derivada de la potencia, La derivada de la potencia está acá. la del cero. ¿Tú mezclaste allí? La derivada de la constante es cero. La Ajá. derivada de cualquier número solito, Número. Ah, ok. Y cual, uno puede, por ejemplo, este cuadro mezclarlo para hacer una derivada. claro, porque fíjate que en este caso yo ¿mezclé qué? Ajá. Primero utilicé la técnica del cociente, ¿ok? O sea, primero utilicé esta, ¿cierto? Esta fue la primerita que usé, ¿sí? Por eso que te digo que aquí la primera, la de abajo, no se deriva, sino que se deriva una sola vez. Sí. Luego, luego agarré y, claro, como aparecen unas derivadas acá, ¿cierto? Porque aparece, tengo que derivar el numerador y derivar el denominador. Entonces, aquí tuve que aplicar esto. La derivada de la función potencia y la derivada del cociente, perdón, de la constante, ¿ok? De una constante, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, cuando yo tengo la derivada, por ejemplo, de x cuadrado, eso siempre, lo voy a poner aquí más grande, si yo tengo x al cuadrado, su derivada, este 2 bajaría, ¿ok? Entonces, quedaría 2x y se le restaría 1, ¿ok? Eso ya es parte de esta técnica que está aquí, ¿ok? Esta Listo. es esa, ¿sí? Cuando yo tengo x solita, bueno, cuando yo tengo x solita, se supone que es un 1, ¿ve? Entonces bajaría el 1, ¿cierto? Bajaría, entonces Ujú. quedaría 1 por x a la 1 menos 1. Pero resulta que 1 menos 1 es 0. Entonces quedaría 1 por x a la 0 y x a la 0 vale 1. Entonces esto sería, ¿sí? Entonces la derivada de x solita es 1. ¿Ok? La derivada de x solita es 1. Y por otro lado te dice que la derivada de una constante, cualquier constante, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, si fuera 5, la derivada fuera 0. Ay, profe, pero yo tengo 1.000.000. Pues no hay problema, así sea 1.000.000, la derivada vale 0, igual. ¿Ok?
sea, la derivada de cualquier constante es cero, que eso es lo que dice acá. ¿Sí? La derivada de cualquier constante vale cero. Ok. Bien. Veamos Gracias. otro. Tranquila. Veamos otro ejemplo en particular. Veamos este. Este mezcla varias cosas, ¿sí? Entonces veamos qué mezcla. Por un lado, mezcla una exponencial. Por otro lado, mezcla un cociente, ¿sí? Y por otro lado, mezcla un valor. Si yo quiero derivarlo, pues simplemente sería y' y comenzaría, si quiere lo vemos por separado, ¿no? Ya lo podemos ver aquí. En el caso 1 tengo e a la x. Yo me puedo ir acá y yo busco en la tabla e a la x. Aquí está. Derivada de la función e a la x, que es una función exponencial. Entonces me dice que la derivada en realidad es e a la x. O sea, es la única función en donde la derivada es ella misma. Eso significa, ¿no?, que e a la x, su derivada es también e a la x. O sea, la derivada no cambia. ¿Eh? Es la única que tiene esa propiedad. Ahora bien, vamos con la segunda. La segunda dice 8 dividido x a la 2. Si tú te pones a ver, tú dirías, bueno, eso parece un cociente. Sí, sí parece un cociente. Pero también se puede hacer de la siguiente manera. Obsérvenlo bien. Sería 8 por, ¿no? Y esta x a la 2, ¿no? X a la 2 subiría, ¿cierto? Subiría. ¿Por qué? Bueno, porque quedaría así, x a la menos 2. ¿No? Recordemos, ¿sí?, que cuando yo tengo una x en el denominador, eso lo puedo escribir como una potencia negativa. Claro, eso lo puedo hacer siempre y cuando no existan ni sumas ni restas. ¿Okay? Entonces, ya con eso, ¿okay?, yo derivaría. Entonces, claro, cuando yo voy a derivar esto, véanlo bien, ¿cierto? Hay una función aquí, vean, ¿sí? Está una mezcla de esta con esta, ¿sí? Porque vean que es como si fuera una C, un número por una función. La C sale de la derivación, ¿ves? Sale. Cada vez que usted tenga un número, una C, una constante, que está multiplicando, pues usted la puede sacar sin problema. Eso no hay mayor problema con eso. Y por otro lado, vean la que trabajamos en el otro ejercicio. Y aquí se vuelve a repetir, que sería x a la n, ¿cierto? X a la n. Entonces, ¿qué significa? El 8 lo coloco acá sin problemas, ¿ok? Eso es lo que me dice la primera, digamos, esta propiedad, ¿ok? Que la constante no es afectada cuando está multiplicando, que conste, ¿ok? Cuando está multiplicando. Cuando está sola, sí. Pero cuando está multiplicando a una variable, ella no es afectada. Y luego voy a derivar a este señor, ¿ok? Entonces yo derivaría a x menos 2. O sea, voy a derivar a este señor que está aquí. Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, lo voy a hacer igualito que con esta técnica que está acá. O sea, la n baja, o sea, el exponente baja, sería menos 2 por x, ¿no? Y según aquí dice, sería n menos 1, o sea, sería menos 2 menos 1. ¿Ok? Entonces, eso significa que sería 8 por menos 2 por
Y aquí menos 2 menos 1 lo puedo hacer en la calculadora y daría x a la menos 3, ¿cierto? A la menos 3. Claro, ahí todavía no termina, ¿no? Porque 8 por 2 daría 16. Entonces sería menos 16 por x a la menos 3. Hasta allí pudiera quedar, ¿no? Pero también puede ser que usted no se encuentre ese valor, digamos, en las opciones de respuesta. Entonces, si usted no lo encuentra, usted debe saber que como tiene un exponente negativo, eso es lo mismo que escribirlo como menos 16, pero como este exponente es negativo, significa que va abajo. Y esa sería la respuesta. ¿Okay? Entonces, claro, lo que quiero que vean es que tanto esta como esta son respuestas válidas. Ambas son válidas. Ahora bien, que no lo que aparezcan como opciones de respuesta es otra cosa. Y el tercero corresponde a 1. 1 es un número que está solito. Como está solito, entonces su derivada vale 0. ¿Okay? Así de sencillo porque es un número que está solo. Muy diferente a este 8, que el 8 estaba acompañado de la x a la menos 3. ¿Okay? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Eso significa que la derivada es e a la x, porque es la única que no cambia, más, en este caso, esta derivada quedaría menos 16 dividido x a la 3 más 0. Entonces la solución sería e a la x menos 16x al... ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Preguntas? Bueno. Ahora veamos este ejercicio bien interesante que está acá. Pero déjame borrar primero lo que está aquí. Vamos a borrar esto. Este ejercicio es bien interesante. Vamos a ver cómo es. Vean, dice, una investigación laboral sobre los tiempos, encontró que la productividad P, dada por el número de unidades fabricadas por un trabajador después de T horas de iniciada la jornada, está aproximadamente dada por la siguiente función. Esta. Muchos me preguntan, me dicen, oiga, profe, ¿y cómo, de dónde sacan estas fórmulas? No, o sea, ¿de dónde sacan estas fórmulas así? Que esto sale así como de la nada, ¿no? O sea, ¿qué empresa, digamos, puede generar una fórmula de esa? Y mi respuesta es que claro que se puede generar, porque si se ponen a ver, una fórmula como esta, yo la puedo obtener mediante la técnica de regresión. ¿Sí? Por eso es que el trabajo de aplicación, ¿verdad? Tenía mucho que ver, bueno, uno de los talleres tenía mucho que ver con regresión, ¿verdad? Y es precisamente por eso, porque si yo tengo datos, yo puedo calcular la ecuación de regresión. Y si la ecuación de regresión puede ser lineal, puede ser cuadrática o como esa que está allí, que es cúbica. ¿Sí? Entonces puede ser, digamos, como es. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted vea una función, no se extrañen, porque puede calcularla mediante regresión. ¿Ok? Que fue uno de los trabajos que ya se vio. ¿Ok? Muy bien, entonces, la productividad P está dada por esta función, ¿no? En donde el tiempo T corresponde
a las horas que trabaja, o sea, las horas, digamos, de labor de un trabajador. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí horas laborales. En este caso, la jornada dice que es de 8 horas. Eso significa que el tiempo está entre dos valores, entre 0 y 8. ¿Sí? ¿Por qué entre 0 y 8? Bueno, porque o sea, la persona entra a su jornada laboral en el tiempo 0 y sale en el tiempo 8. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Okay? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo del inicio de la jornada laboral se tiene la productividad máxima? ¿Ok? Entonces, claro, quiero que vean bien. O sea, esto es una función en donde tú puedes iniciar tu labor y no vas a comenzar de una vez produciendo full, ¿no? Sino que vas a comenzar mientras te despiertas, te tomas un cafecito, ¿no? Entonces, digamos que la productividad está allí poco a poco avanzando, ¿no? Pero después llega un punto máximo como un clímax, ¿no? Digamos, de la productividad máxima. Y después empieza a decaer, porque claro, ya después, oye, ya después de estas horas de trabajando, te empieza a pegar el cansancio, entonces la productividad empieza a bajar. Entonces la pregunta allí es en qué tiempo, ¿no?, se tiene la productividad máxima. Si lo veo como una función, estaríamos hablando que el tiempo de trabajo, ¿sí?, tiempo laboral, estaría en el eje de las X y en el eje de las Y estaría la productividad. ¿Eh? Productividad. Entonces, esto significa que la curva debe ir así. O sea, uno comienza pues, y aquí estaría el 8, y aquí estaría el 0. Uno comienza así con un poquito de pereza, luego va empezando a trabajar, 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 hasta que llega a un punto como un clímax, ¿cierto? Un punto máximo de productividad, ¿ok? O sea que en este punto hay una productividad máxima. Productividad máxima. Claro, pero si se ponen a ver, esa es la productividad máxima, ¿no? Según ese tiempo. La pregunta es, ¿cómo calcularla? ¿Cómo? Entonces, en este caso, para yo calcular el máximo, se puede hacer con derivadas. ¿Okay? Entonces, para calcular el máximo, se puede hacer con derivadas. La pregunta es ¿cómo? Bueno, un paso a la vez. Primero, derivamos. Derivamos. Eso significa que esta función de P de t igual a menos t a la 3 más 5 t a la 2 más 30t, yo la derivaría. Eso sería P' de t. Entonces aquí yo me debo acordar de la tablita. Aquí está, ¿sí? Vean, voy a usar principalmente esta función, ¿cierto? Esta de los polinomios. Entonces estaríamos hablando que menos este 3 bajaría, ¿no? Sería 3 por t a la 3 menos 1, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, la técnica es muy sencilla. El exponente baja a multiplicar y debe pagar un precio, que en este caso es restando 1.
más 5. Este 2 bajaría, o sea, sería por 2t a la 2 menos 1. Más 30 por, aquí se supone que es 1, entonces sería 1 por t a la 1 menos 1. Profe, Sí, cuando tú dices aquí que pues el exponente siempre baja a multiplicar, ah, ¿cierto? en polinomios sí. Entonces, tú dices aquí, ¿por qué menos uno? Porque así es la técnica. O sea, esa es la fórmula, siempre va a ser menos uno. Siempre menos 1, aquí está. Ok, listo. Siempre menos 1. Siempre se le baja 1 al grado, en este caso Ajá, del polinomio. ok, Así es. Entonces sería menos 3t a la 2, ¿no? Más 10t, porque o sea, 2 menos 1, t, más 30, 30 solito. ¿Por qué 30 solito? Bueno, porque aquí 1 menos 1 es t a la 0 y t a la 0 es 1. ¿Okay? Porque todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, esta es la función de derivada de esa que yo tenía allá. ¿Sí? Ahora bien, el detalle aquí es el siguiente, ¿no? ¿Cómo puedo yo, ¿no?, saber, en este caso, cómo puedo yo saber ese punto de productividad máxima, ¿no? ¿Cómo lo sé yo? Entonces, vamos a ver. Ya va. Bueno, digo Steven, buenas noches. Bueno, Ley pregunta qué es una derivada. Bueno, fíjense, una derivada significa, eh, una derivada es cuando yo tengo, o sea, si yo tengo una función, ¿no? La derivada es una función también, pero que me expresa la pendiente de esa curva, ¿sí? O sea, cómo es la curva, si la curva va creciendo o va decreciendo, ¿ok? Entonces, la derivada tiene un punto, digamos, especial, ¿no? Por lo siguiente. La derivada lo que hace es medir, ¿no?, cómo cambia una variable con respecto a otra, ¿no? Entonces, si cambia de manera positiva, estamos hablando que la función es una función creciente, ¿eh? Porque significa que cuando una varía, la otra también de manera positiva, ¿no? O sea, una crece y la otra también, ¿no? Entonces, allí se dice que la derivada es positiva. Pero cuando la derivada es negativa, significa que cuando una varía de una manera, la otra función o la otra variable varía de otra. Varía de manera opuesta. ¿Okay? Entonces se dice que la derivada es negativa y por ende la función cae, ¿okay?, o decrece. Entonces, la derivada, ¿sí?, para, digamos, pues vamos a darle como una pequeña definición. La derivada, ¿sí?, derivada mide simplemente una tasa, ¿okay?, una tasa o razón. ¿Okay? Mide una tasa o razón entre dos variables, ¿sí? Variables. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo cuando yo digo la derivada de y en función a x, lo que estoy diciendo es una tasa de cambio de una variable y según una variable x. O sea, cómo cambia una variable según otra, ¿sí? Pero claro, ustedes dicen, ay, pero entonces una derivada es un cambio de una variable con respecto a otra. Sí, pero en el caso de la derivada, lo hace por cada instante, o sea, por cada décima, microdécima, digamos, de cambio, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en el tiempo lo hace por cada microsegundo, ¿no? O sea, por cada fracción. Por ejemplo, cuando yo estoy analizando la distancia, ¿no? Yo estoy recorriendo distancias. Yo quisiera saber cómo cambia la distancia según el tiempo. Entonces, esa tasa de cambiar la distancia según el tiempo es la velocidad. Y eso, muchachos, es una derivada. ¿Eh? Porque estoy evaluando cómo cambia la distancia según el tiempo. ¿Eh? Entonces, eso es la velocidad. Y eso es una derivada. ¿Sí? Pero si yo quiero saber cómo cambia la velocidad según el tiempo, eso es otra derivada también, y se llama aceleración. O sea, cómo cambia la velocidad según el tiempo, ¿no? Esa es otra derivada. Si yo quiero saber cómo cambia el precio según las unidades, esa es otra derivada también, ¿sí? Cómo cambia el precio según la cantidad de unidades. Esa es otra derivada, ¿sí? ¿Qué es lo que hace particular la derivada? Que lo haces con una función completa, ¿sí? Con una función como esta obtenida por una regresión. Y eso te va a dar otra función, ¿eh? Que tú vas a poder manipular, ¿sí? Maniobrar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque cuando tú tienes una función, tú generalizas, ¿sí? Trata de buscar un patrón. Recuerden que cuando ustedes hicieron el tallercito de predecir el precio del petróleo, del café y del dólar, ustedes calcularon una ecuación. Una ecuación en donde podías generalizar. Ay, profe, pero esa ecuación no era muy buena. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa que después vamos a ver técnicas, cosas para que la ecuación sea mejor. Pero la esencia es que con una ecuación tú generalizas comportamientos. Al tú generalizar, tú puedes inclusive ver cómo se mueve una variable respecto a otra. Entonces, por ejemplo, con una función bien hecha sobre el dólar, yo pudiera predecir el precio del dólar por cada instante de tiempo, ¿sí? Si el modelo fuera bueno. ¿Eh? Si el modelo fuera bueno, yo sería capaz de predecir, ¿no? Por cada instante de tiempo, ¿sí? Por cada fracción del tiempo, ¿cierto? Entonces, la derivada, en pocas palabras, muchachos, es una tasa, pero que varía por cada instante, ¿sí? Por cada instante de tiempo. ¿Ok? Entonces, tengan eso allí siempre en la mente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso la derivada, ¿sí? Me dio de esta función, me dio esta otra función de acá, ¿no? ¿Qué pasa con las derivadas en este caso? Tiene una gran ventaja. La derivada me puede decir cómo es la pendiente de esa función. O sea, si la función va creciendo o si la función va cayendo. O sea, si la función va bajando. Bueno, entonces, eso por ese lado. Por otro lado, yo puedo calcular también, digamos, los puntos, digamos, los puntos claves de esa función. ¿Ok? Los puntos claves de esa función. O sea, los puntos en donde esa función se hace cero. ¿Cierto? Entonces, luego, con la derivada, ¿no? Con la derivada, puedo calcular algo que se llama los puntos críticos. Los puntos críticos. ¿Y qué son los puntos críticos? Bueno,
es simplemente aquellos puntos en donde la derivada cambia de signo. ¿Ok? Entonces, los puntos críticos son los puntos donde la derivada cambia de signo. Cambia de signo. ¿Eh? Y ustedes dirán, uy, ¿cómo hago eso? ¿No? ¿Cómo hago eso para saber cuándo la derivada cambia de signo? Entonces, estos puntos ocurren cuando la derivada vale 0. ¿Ok? Cuando la derivada vale 0, entonces allí ocurre, digamos, un cambio de signo en la derivada. ¿Y cómo puedo yo calcular? ¿Cómo puedo yo calcular estos valores para que la derivada sea 0? Entonces veamos, ¿cómo puedo calcular yo? ¿No? Voy a poner por acá, para que esta derivada sea 0. Significa entonces que menos 3t cuadrado más 10t más 30 debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces fíjense, si ustedes detectan bien, esto que está aquí, ¿sí? Es una ecuación cuadrática, ¿sí? Es una ecuación cuadrática. Cuadrática. Entonces, si usted se recuerda otra vez, ¿verdad? Lo que vio de ecuación cuadrática, sabrá que puede resolver esto mediante la ecuación del bachiller, ¿cierto? La ecuación del bachiller, ¿sí? Del bachiller. ¿Sí? La ecuación del bachiller, ¿qué dice? Bueno, tengo que definir quién es A, tengo que definir quién es B, tengo que definir quién es C. A en este caso es menos 3, B en este caso es más 10 y C en este caso es 30. Más 30 puedo poner, ¿no? Como quiera. ¿Sí? Y ya con esos valores, yo puedo calcular lo que serían los valores, ¿sí? Los puntos críticos. ¿Okay? Entonces, con la ecuación del bachiller, calcularía yo los puntos críticos. Entonces, vamos a ver cómo sería. Voy a poner esto por aquí. Entonces, veamos. Si recuerdo la función del bachiller, sería así, menos b, más menos, raíz cuadrada, b cuadrado, menos 4ac, doble 2a. Eso significa que sería menos 10, más menos, raíz cuadrada, de 10 al cuadrado, menos 4 por menos 3 por 30, dividido 2 por menos 3. ¿Ok? Le daría menos 10 más menos, menos 6. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da esto que está dentro de la raíz? ¿Cuánto daría? Vamos a ver si por aquí usamos la calculadora. Sería 10 al cuadrado menos
4 por 3, pero menos por menos da más, ¿cierto? Entonces sería por un 3 negativo por 30. Ahí está. ¿Eh? Entonces daría raíz de 460. ¿Sí? Raíz de 460. Bien, entonces, eso por supuesto me va a dar dos valores del tiempo, ¿cierto? Dos valores del tiempo. Un tiempo 1 y un tiempo 2. ¿Sí? Entonces me va a dar un tiempo 1 y un tiempo 2. ¿Ok? Por un lado sería menos 10 más raíz de 460 entre menos 6. Y por otro lado me daría menos 10 menos raíz de 460 entre menos 6. Allí lo puedo hacer por la calculadora, a ver cómo me da. Sería 10 en negativo, ¿no? Más raíz. Está la raíz cuadrada, sale raíz cúbica aquí. Bueno, raíz. No, vamos a tener que poner acá raíz 460. 460 raíz. Sería 2 raíz 460. Eso. Esta calculadora no puedo con ello. Vamos a usar Excel. O si ustedes tienen calculadora allí más... Si usted tiene una calculadora normalita, pues me avisa. Entonces veamos. Sería, por un lado, tengo a menos 10 y raíz de 460, ¿no? Entonces, sería menos 10 por un lado, menos 10 más raíz, ¿cierto? De 460. Ahí está el valor, ¿sí? Y eso dividido entre menos 6. Igual eso dividido entre menos 6. Ahí está. Entonces el primer valor me da menos 1,90. Entonces el primer valor me daría menos 1,90. ¿Sí? Ese sería el primer valor. Me voy con el segundo. El segundo sería menos 10 menos raíz de 460. Y luego eso dividido menos 6. ¿Ok? Eso daría 5,24. ¿Ok? Más 5,24. ¿Eh? Entonces, claro, quiero que observen lo siguiente, ¿no? La derivada me da una función. Esa función yo le hallo los puntos críticos. Los puntos críticos, vean que obtengo 2 porque era una función cuadrática, ¿no? Esa función cuadrática me da dos valores, me da uno negativo y uno positivo, ¿sí? Ya ustedes se pueden imaginar que el negativo no tiene mucha lógica, porque es un tiempo negativo, ¿cierto? Mientras que el tiempo positivo sí tiene mucha lógica, ¿ok? Además, recuerden
que esta función está dada por el tiempo. Y el tiempo de t horas. ¿Ok? Eso significa que esto es horas, ¿cierto? Igual que esto, horas. ¿Ok? Entonces, esos tiempos que acabo de hallar son horas, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan allí en mente. Bien, pero le voy a comentar algo, ¿no? Todavía allí no he terminado como tal el ejercicio, ¿no? Estamos hablando, vamos a nueva hoja. Entonces estamos hablando, aquí voy a colocar otra vez esto, ¿cierto? Para mostrarles algo en particular. Muy bien. Entonces, fíjense que la productividad, ¿no? Depende del tiempo, ¿cierto? Entonces, la productividad depende de la variable tiempo. Y el tiempo va desde 0 hasta 8, ¿sí? ¿Y qué me dio por acá? Me dio, por un lado, un tiempo negativo, ¿sí? Y por otro lado, un tiempo positivo. ¿Sí? Eso significa que por acá yo tengo un tiempo negativo, ¿sí? De menos 1,90, menos 1,90. Y por otro lado, tengo un tiempo positivo, ¿no? De 5,24. 5,24. Ahora, el detalle es el siguiente. Ya yo sé que este tiempo negativo no tiene lógica, ¿verdad? O sea, no lo puedo usar, ¿cierto? No lo puedo usar. ¿Por qué no lo puedo usar? Bueno, porque es un tiempo negativo. Entonces eso no tiene lógica. Mientras que el tiempo positivo sí está entre 0 y 8. O sea que, bien, es un tiempo que está allí, ¿no? Y que me puede dar, oye, como ese tiempo de la jornada, ¿no? El detalle es que todavía yo no sé si eso me va a dar una productividad máxima o si por el contrario más bien será una productividad mínima. ¿Sí? Eso no lo sé. Pero recuerden algo, muchachos. Esto proviene de una derivada, ¿cierto? ¿Derivada de cuál? Pues de esta función inicial y proviene esta derivada, esta que está aquí. Y de allí yo saqué los puntos críticos. Esta función tiene un número que acompaña a la t cuadrada, ¿verdad? Que es menos 3. Si usted se acuerda un poquito cuando vio ecuación cuadrática, funciones cuadráticas, sabe que este número, ¿sí? Cuando a es negativo, ¿qué significa? Que la curva es así, que abre hacia abajo, o así, que abre hacia arriba. ¿Ah? Cuando a es negativo. Hacia abajo. Exacto, entonces claro, como A me da menos 3, ¿cierto? Como A es negativo, A es menor que 0, eso significa que la parábola, ¿cierto? Porque recordemos cuál era la función, ¿no? La función aquí que la tengo escrita es menos 3x cuadrado, menos 3t cuadrado, menos 3t cuadrado, más 10t más 30, más 10t más 30. Entonces, esto significa que la parábola abre hacia abajo. Abajo. Entonces, eso quiere decir que la parábola hace esto. ¿Sí? Y si la parábola abre hacia abajo y hace esto, entonces, ¿esto qué es? Esto es un
máximo. ¿Ok? Eso es un máximo. Entonces, ¿en cuánto tiempo la jornada laboral que tiene se convierte en una jornada de productividad máxima? Entonces, exactamente a las 5:24 horas. O sea, a las 5,24 horas, a las 5,24 horas, la jornada, ¿cierto? La jornada logra su máxima productividad. ¿Ok? Su máxima productividad. ¿Sí? Luego de ese tiempo, no es que no sigan produciendo, no. Ellos siguen produciendo, pero ya a un ritmo menor, ¿ok? Que esa es la parte importante. ¿Ok? O sea, yo voy creciendo en mi producción, pero llego a las 5:24 y ya allí empiezo después al cansancio ganarme, ¿ok? Entonces empiezo, bueno, a producir un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, ¿cierto? Y entonces empiezo a bajar un poquito la producción, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿en qué tiempo se logra la productividad máxima? En 5:24 horas. ¿Sí? Claro, después te pregunta cuál es la productividad máxima, ¿no? Pues se supone que es basado en este tiempo, ¿sí? Pero entonces yo les pregunto, ¿qué función uso para saber la productividad máxima? ¿Qué función usaré? ¿Usaré esta o usaré esta? ¿Cuál usaré? La segunda, profe. ¿Cuál? ¿Esta o Sí, esta? señor. Bueno, fíjense, para lograr la productividad, yo necesito la productividad, no el cambio de la productividad según el tiempo. ¿Sí? Véanlo bien. La derivada que está aquí, ay, perdón, la derivada esta, la derivada refleja cómo cambia la productividad por unidad de tiempo, por unidad de tiempo. Pero eso no es lo que yo quiero hallar. Yo no quiero hallar el cambio de la productividad en el tiempo. Yo no quiero hallar eso. Yo lo que quiero hallar es la productividad exacta, ¿no? De ese tiempo, en ese tiempo. ¿Sí? Y la productividad exacta en ese tiempo, pues me lo da este señor. ¿Ok? Entonces, interesante, muchachos, que vean la diferencia, ¿cierto? Entre la primera ecuación y la segunda. La primera es una función de productividad, así de sencillo, ¿no? O sea, tú le metes el tiempo y él te da cuánto se está produciendo y chao. Mientras que la segunda, que es la derivada, te calcula cómo cambia la productividad por unidad de tiempo. ¿Sí? Cómo cambia. No es el valor de la productividad, es el cambio que tiene la productividad por unidad de tiempo. Yo recomiendo siempre verlo como la distancia y la velocidad. ¿Sí? Una cosa es la distancia. Como yo le digo a la gente, oye, de Sabaneta al centro, sí, eso es una distancia. ¿Sí? Pero otra cosa es la velocidad que tú recorres, o sea, o mejor dicho, la variación de la distancia en el tiempo. Que eso es la velocidad. ¿Eh? Entonces yo puedo decir, oye, la distancia de Sabaneta al centro es una distancia. O decir, el cambio de esa distancia en el tiempo, o sea, a qué velocidad voy, ¿sí? O sea, cómo cambia mi velocidad en el tiempo, ¿cierto? Cómo cambia mi distancia, perdón, cómo cambia mi distancia en el tiempo. O sea, entonces estoy hablando de la velocidad. Son dos cosas distintas, ¿eh? Entonces, la distancia es una cosa y el cambio en el tiempo es otra. Lo mismo ocurre aquí. La productividad es una cosa, que es la primera ecuación.
Mientras que la productividad por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Cómo cambia la productividad en el tiempo? Eso es otra cosa. Eso es más velocidad, ¿sí? Entonces, para hallar la productividad en el tiempo de 5,24 horas, usaré yo esta ecuación. Entonces, la productividad T es menos T al cubo más 5T cuadrado más 30T. En pocas palabras, menos 5,24 al cubo más 5 por 5 a la 24 al cuadrado más 30 por 5,24. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Ok? Entonces ya eso lo hago en la calculadora o en el Excel, como yo quiera, ¿no? Entonces estaríamos hablando de menos 5,24 elevado al cubo, ese es el simbolito, más 5 por, abro paréntesis, 5,24 elevado al cuadrado, más 30 por 5,24. Y ahí está, daría 150,61. O sea, sería 150,61. ¿Sí? Entonces te daría unidades. Entonces la producción, ¿sí? La producción es de 150 unidades, ¿cierto? En ese tiempo. ¿Ok? Y esa es la máxima productividad en ese caso. ¿Ok? Entonces, importante, muchachos. Una cosa es productividad, otra cosa es productividad, cambio de la productividad en el tiempo. ¿Ok? Cambio, tasas de cambio, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con tasas de cambio son derivadas, ¿sí? En economía, si ustedes ven cosas como, digamos, la parte marginal, costo marginal, ingreso marginal, eso también es derivadas, ¿sí? Porque son tasas de cambio. ¿Cómo cambia el costo por unidad de tiempo? ¿Cómo cambia el ingreso por unidad de tiempo? ¿Cómo cambia la productividad por unidad de tiempo? ¿Sí? Pero eso es derivadas. Como a mí me piden productividad solita, pues no es la derivada, sino es la ecuación original. ¿Okay? Muy bien. Bueno, chicos, eso era, digamos, en esencia lo que quería mostrarles. Yo aquí voy a aprovechar más que todo comentarles un poquito este ejercicio, ¿no? Este ejercicio es el siguiente. Dice, un fabricante encuentra el costo total C, producir un producto que está dado por la función de costo. Nuevamente, cada vez que usted vea esta función, una función como esta, sepa que la puede obtener mediante la regresión, ¿ok? Entonces, funciones como estas son posibles, ¿ven? De hecho, se hacen, ¿sí? Y se hacen a través de la ecuación de regresión. Sí, Steven está preguntando sobre el trabajo de aplicación. Steven, corregí algunos, ¿ok? Pero no los he terminado de corregir y por eso espero mañana, ¿sí? Mañana habilitárselos. No puedo habilitarlos a algunos y a otros no, ¿ok? Tengo que terminar de corregir para poderlos habilitar todos, ¿ok? Por eso es que todavía no tienen allí disponible eso, ¿ok? Pero espero mañana ya termine.
¿Cuál será el... bueno, sí, ok. ¿Cuál será el número de unidades a fabricar para obtener el costo promedio? ¿Cierto? En ese caso, como me están pidiendo el costo promedio, atención, costo promedio por unidad, escuchen la palabrita, costo promedio por unidad, eso se llama, nosotros le pusimos aquí ese nombre CPU, ¿verdad? Costo promedio por unidad. Es un indicador, ¿no? En este caso, véanlo, aquí está escrito, sería el costo total dividido las unidades, ¿sí? Cada vez que usted escuche cosas como el costo promedio por unidad, es el costo total dividido las unidades. Cada vez que te indican, no, el ingreso promedio por unidad, es el ingreso total dividido las unidades, ¿sí? Entonces, este ejercicio es interesante precisamente por eso, porque es el costo, la función costo, ¿sí? Pero dividida, vea que es la función costo, pero dividida, déjame ponerlo así con resaltador, aquí, ¿sí? La función costo dividida entre las unidades. En este caso, claro, vean que toda la función está arriba, pero abajo hay una Q de unidades, ¿ok? O sea, tengo que dividirla, ¿sí? Entonces, claro, cuando ya tengo ya una función como esta, yo puedo aplicarle derivadas. ¿Sí? Aquí está, le aplico derivadas y me queda esta función. Luego, como me están diciendo cuántas unidades debo yo fabricar, entonces tengo que igualar a cero, como si fuera una ecuación fraccionaria, ¿sí? Entonces, en el caso de fracciones fraccionarias, ecuaciones fraccionarias, el numerador se hace cero, véanlo, y el denominador también, ¿sí? Entonces, aquí me da más 100 y menos 100, y aquí me da 0. Entonces, claro, aquí yo pongo unos rangos, pero al final, el que me interesa no puede ser menos 100, ¿eh? Porque yo estoy buscando unidades. ¿Cómo voy a fabricar menos 100 unidades? Eso no es lógico. También fabricar cero, o sea, no voy a fabricar cero, para eso cierro. Fabricar cero es cerrar la empresa. Entonces, ¿qué me queda? Más 100. ¿Ve? Entonces, por eso es que es más 100. Más 100 sería en este caso la respuesta. ¿Ok? Además, que como sería, digamos, en este caso yo tengo que evaluar el signo, ¿no? En este caso, de menos 100 baja, llega al mínimo y luego sube. ¿Sí? Entonces tengan eso en cuenta, muchachos. Cosa muy interesante de este ejercicio es este término, costo promedio por unidad. Cada vez que ustedes escuchen la palabrita por unidad, en realidad es el costo o el ingreso, lo que sea, pero dividido entre la cantidad de unidades, ¿sí? Esa es la parte allí interesante, digamos, de ese ejercicio. Bueno, muchachos, ese era en esencia lo que quería mostrarles hoy. Déjame acá para hacer el último Kahoot de la sesión, de esta sesión de matemáticas. Vamos a hacer el Kahoot último de matemáticas para nosotros. Sí, Steven, ok. Pero sí, porque la otra vez te conectaste y después te desconectaste. Bien, Uslay pregunta qué temas entran en el parcial. Pues principalmente derivadas,
¿cierto? Principalmente derivadas, pero también puede ir sin, puede ir de todo un poquito, la verdad. ¿Eh? O sea, en el final puede ir de todo un poco, Glenn. Sin embargo, claro que hay ejercicio de derivadas y es allí donde está, digamos, el énfasis, ¿no? Bien, chicos, vamos a cerrar nuestra sesión con esta parte, derivadas e integrales. Integrales no va, ¿ok? Muy interesante eso. Igual hay preguntas en el Kahoot, lo vamos a ver, pero ya saben que integrales no iría para, digamos, este parcial, ¿ok? Para que en tal caso se enfoquen en la parte de derivadas. Ahorita en el Kahoot sí hay, pero bueno, pero es porque, claro, es, digamos, parte del contenido de matemáticas. Bien, chicos, para participar, recuerden, ahí está el código. Bien, solo dos, en serio, Lina y Usley. Steven va a participar. Ah, ok. Edwin. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Comenzamos entonces. 5 preguntitas, ¿sí? Ok. 5 preguntitas. Veamos. La derivada es... Muy bien. Es una función, comenzando por ahí, ¿sí? Y indica, en este caso, la pendiente en cualquier punto, ¿cierto? O sea, como vieron, la derivada es una expresión que te indica la pendiente en cualquier punto de la función original. Muy bien, ok.
La derivada fue creada por quién. Te lo nombré al principio, digamos, cuando empezamos a hablar de eso. Exacto, fue creado por ambos, Newton y Leibniz, ¿ok? Y lo más impresionante es que ellos se odiaban, ¿no? De hecho, cada quien lo creó en el mismo momento en sitios distintos, ¿ok? O sea, Newton en Inglaterra, Leibniz en Francia, van en Alemania también, Francia, Alemania, digamos, crearon la derivada simultáneamente. Se odiaron porque cada uno decía que había plagiado al otro, ¿no? O sea, Newton decía que Leibniz lo había robado, Leibniz decía que era Newton, entonces al final, digamos, peleaban por eso. Y lo más cumbre es que se demostró que en realidad no se copiaron, simplemente lo crearon al mismo tiempo, ¿no? Muy bien, para determinar el máximo de una función, ¿qué debo hacer? Bien, fíjense algo, ¿no? ¿El máximo qué es? El máximo es así, ¿verdad? El máximo es así. ¿Qué significa eso? Significa que la función crece, ¿ves? Crece, llega a un punto, un clímax, como dice, un punto máximo y después baja, ¿no? Entonces, eso es lo que hace lo que dice aquí la primera parte. Dice, la función debe crecer. Crecer es tener derivada positiva, ¿sí? Crecer derivada positiva, luego ser cero y después caer. Entonces, un máximo siempre es así. Siempre crece, derivada positiva, luego es cero y después baja. Muy bien. Cuarta pregunta. Para determinar la utilidad máxima o mínima, ¿qué debo hacer? La utilidad máxima o mínima, ¿qué debo hacer? Los niños han estado jugando todo el día. ¿Hora de ir a casa, niños? Fue una gran fiesta, ¿no es cierto? Sí. ¿Se divirtieron mucho? Sí. ¿Están listos para ir a casa? ¡No! ¡Ay, no! Ellos nunca vendrán solos, mamá Liebe. Solo hay una manera de hacerlo. ¡Ir por ellos! ¡Buena suerte! ¡Oh! 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 ¡Estoy atorada! ¡Ayuda! No te preocupes, entraré. Ya casi llego. Ay, no, también estoy atorada. ¡Ayuda! Hola. El señor elefante vino a recoger a Edmond Elefante. Señor elefante, ayuda, estamos atoradas. No hay problema, señora.
Claro, o sea, utilidad máxima o mínima, pues tengo que derivar la función de utilidad. O sea, es así. Para la utilidad máxima o mínima tengo que derivar en la función de utilidad. Paso. Bueno, y la última. Con la razón de cambio de las ventas en función al tiempo. Siempre me pasa a mí. Me va a pasar a mí también. Con la razón de cambio de las ventas en función al tiempo, es posible determinar las ventas sí. Somos más pequeñas. Qué amable de su parte, pero es mi bebé. Como adulto, debo hacerlo. Pero papi. No te preocupes, Eva. Si me atoro, llamaré a servicios de rescate. Wow. Con la razón de cambio de las ventas en función al tiempo. Es posible determinar las ventas, ¿sí? Recuerden bien, tenemos las ventas, ¿sí? Y tenemos las ventas en función al tiempo, ¿sí? O sea, la razón de cambio. Esta palabrita es clave, ¿sí? Razón de cambio. Razón de cambio es cómo varían las ventas según el tiempo, ¿sí? Entonces, la razón de cambio, cada vez que usted escuche esa palabrita, razón de cambio, eso quiere decir una derivada, ¿cierto? Ahora, cuando te dicen que tú tienes la razón de cambio, o sea, tú tienes la derivada, ¿no? Y tú quieres saber las ventas. Entonces, si tú tienes la derivada y quieres saber las ventas, entonces tienes que aplicar lo contrario a la derivada. Y lo contrario a la derivada es la integral. Por eso es que la respuesta es íntegra, ¿no? Pero o sea, la razón de cambio es la variación, ¿no?, de las ventas en función al tiempo. Por ende es una derivada, ¿cierto? Entonces, eso que está resaltado allí es una derivada. Y luego, si yo con esa derivada de las ventas quiero saber las ventas, tendría que integrar, que es lo contrario a derivar. Bueno, muchachos, ganador. Ahora Steven, muy bien. Luego Gina y Lina. Bueno, chicos, chicas, ha sido un enorme placer para mí haber sido su facilitador en este núcleo. Igual, claro que estamos atentos porque todavía falta el final, trabajo de aplicación, ¿ok? Yo estoy muy atento allí tanto al correo como a las inquietudes. Un problemita allí con un grupo. Esperamos que, bueno, que se pueda resolver. Pero, bueno, de mi parte, pues a la orden, ¿ok? A la orden siempre por acá. ¿Ok? Así que igual estamos allí en contacto, sobre todo el lunes, muy atentos, porque el lunes cuando se habilita, digamos, el parcial, el final, y digamos, pues, se sacan las notas y todo, ¿ok? Entonces, muy atentos el día lunes. Profe, muchas gracias por todo usted, por las enseñanzas. Pues esperamos que esto, seguir estudiando porque pues la idea es uno volverse como práctico en esto y no verlo tan difícil. Sí, además, pues, claro, con la nueva reforma, digamos, pues ya matemáticas formalmente, digamos, deja de estar, pasaría ya más a una parte de soporte, ¿no? Más de una materia como tal formal. Entonces, digamos que bueno, igual nos vamos a seguir viendo, pero posiblemente ya estas cosas tan algebraicas, ¿no? Esperamos que sean cosas mucho más prácticas. Profe, ¿usted qué otros núcleos da? Pues en mi caso doy estadística, doy matemática financiera también, pero todo eso va a modificarse, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo voy a estar más que todo en Prospectiva 2, que es el nuevo, bajo la nueva estructura, ¿no?
En perspectiva 2 se ve mucho de matemáticas financieras y entonces por ahí es que nos veríamos en tal caso nuevamente. Profe, ¿el parcial cuándo queda habilitado? Desde el viernes va a quedar habilitado, ¿ok? Yo todavía no he hecho los cambios porque estoy full con los trabajos, pero una vez que salgan los trabajos hago los cambios en los exámenes. ¿El viernes, en todo el día el viernes o...? Desde la mañanita, vamos a ponerlo de las 6 de la mañana. Ok. Y bueno, y el trabajo, pues mañana hace las correcciones. Pero, o sea, las correcciones son la calificación, ¿verdad? Claro, claro. Calificación, retroalimentación también, sí, porque, o sea, no solo la calificación, sino saber en qué, digamos, en qué aspectos hubo ahí debilidad. Ujú. Ok. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces estamos allí atentos, ¿ok? Profe, muchas gracias. Vale, seguro. Igualmente. Profe, muchas gracias por todo y por la paciencia. No se preocupen. Chaito a todos, buenas noches. Bueno, profe, gracias. Chao. Muy bien. A ver, Steven, coméntame. Durazno, media piña, una rebanada de melón. No sé si tengas micrófono. Una zanahoria. Steven, sí, aló. Toca que escriba porque no Sí, está dañado el micrófono. Profe, estas notas, por ejemplo, del Kahoot, ahí le sube a uno los puntos. sí, 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 pero no es, o sea, digamos que no será